Hola hermanos, les quiero compartir una enseñanza que Dios puso en mi corazón. Es sobre la parábola del sembrador que encontramos en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, pero me voy a centrar en la narración de Marcos para este estudio. A grandes rasgos nos explica los distintos grados de aceptación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto quiere decir que a pesar de que la palabra es una, tiene efectos distintos en cada terreno en que es sembrada. Tengamos en cuenta que en esta enseñanza el sembrador es Jesucristo. No obstante, también refiere a otros que también predican la palabra de Dios. Pastores, evangelistas, misioneros, maestros, pero incluso nosotros mismos sembramos una semilla en el corazón de nuestra familia. En Marcos capítulo 4, versículo 3, dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Dense cuenta que el sembrador está trabajando. Jesús siempre lo está haciendo. En todo momento y a toda hora vino a este mundo a sembrar su palabra, una enseñanza que nos muestra su reino. Pero nosotros también sembramos, como cristianos no dejamos de predicar, primero con nuestros actos, que es nuestro testimonio, pero también cuando vemos la oportunidad, no nos avergonzamos de predicar la palabra de Dios y de contarle al mundo lo que Cristo ha hecho y hace en nuestras vidas. El versículo 4 nos dice que al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Más adelante se nos muestra que este terreno representa a aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y se la quita. Esta tierra no ha sido trabajada y nos da cuenta de los corazones de las personas duras de pensamiento, personas que están confiadas en sus capacidades, personas que no han experimentado el quebranto. El orgullo les impide doblegarse frente a Dios. Eso hace que sean presa fácil del diablo, porque el mensaje es rápidamente olvidado o lo ignoran, no le hacen caso, no le prestan atención. Vean que en este terreno las aves bajan a comer las semillas que se encuentran en la superficie. Esto representa la forma en que el maligno arrebata la palabra y no deja que tenga algún efecto. Después se nos presenta el terreno pedregoso. Este no tiene mucha tierra, no tiene profundidad, no tiene raíz. Más adelante Jesús nos dice que la semilla sembrada en un terreno con piedras representa aquellos corazones que han oído la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienes raíz es de corta duración. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, tropiezan. Por tanto, la palabra de Dios logra impactar en el corazón de estas personas. El problema viene después, cuando la persona no deja que el mensaje trascienda en su vida. Primero se impresiona y acepta a Jesús como su Señor, pero al momento en el que llegan las pruebas, las dificultades, todos esos problemas, se olvida rápidamente de Dios, de su poderosa palabra. Cuando la obra redentora de Cristo se siembra de verdad en nuestras vidas, primero produce una convicción de pecado y después nos invita al arrepentimiento genuino ante Dios. Podemos decir que este terreno es el de los creyentes iniciales que ante cualquier situación, prueba o tentación abandonan la iglesia y abandonan a Dios. Ya el tercer terreno, Jesús nos presenta aquella semilla que cayó en los espinos, logró crecer, pero estos la ahogaron y no dio fruto. Aquí se refiere a las personas que oyen la palabra, pero que dejan que los afanes de este siglo, que el engaño, que las riquezas, que la codicia, entren a su corazón y terminan dejando de lado la palabra de Dios. El problema de esta persona es su falta de conversión y los muchos apegos al mundo, a la carne. Pudiera ser terreno fértil, pero los afanes le impiden crecer conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por último, el cuarto terreno es el bueno.
Jesús nos dice que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Estos son los que oyen la palabra, la reciben y la hacen parte de su vida. La buena tierra representa los corazones de los verdaderos creyentes, quienes han experimentado la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. Sus corazones no tienen apegos con el mundo, su vida se mantiene en constante crecimiento espiritual. Entonces la palabra nos dice que podemos identificar a los verdaderos cristianos por sus frutos. No podemos autoproclamarnos cristianos y tener un comportamiento como hijos del mundo. El apóstol Santiago en el capítulo 2 nos dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y Lucas nos recuerda que la palabra se debe retener en nuestros corazones y que tenemos que ser perseverantes en la fe. También quiero destacar otra enseñanza de esta parábola. Dios mismo dice que existen distintos grados de fecundidad. Nos relata que algunos tienen frutos de 30, de 60, de 100%. Esto quiere decir que los frutos dependen de cuán fructíferos nosotros seamos en el Evangelio, cuán fructíferos seamos en el crecimiento espiritual. A su vez, va a depender también del ministerio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, de cuál es el plan que nos ha trazado. Hermanos míos, esta parábola nos deja muchas reflexiones y muchas enseñanzas. En el primer terreno nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y de recibir la palabra de Dios. El segundo advierte la importancia de congregarnos, de echar raíz, de aprender acerca de la palabra de Dios, la importancia de la oración, de tener una vida de devoción. El tercer terreno nos aconseja estar atentos a los afanes y deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas. Tenemos que detectarlos y cortarlos de raíz para que no nos estanquen en nuestro crecimiento espiritual. Por último, el cuarto terreno nos enseña a perseverar en la oración y seguir el camino de Cristo para nuestras vidas. Ahora los invito a meditar respecto a unas preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo has preparado tu terreno? ¿Has hecho barbecho para que Dios pueda sembrar su palabra en tu corazón, en tu vida? ¿Has dejado que Jesús pueda mostrarse a otros por medio de tu testimonio? ¿Cuáles son los frutos que estás dando? Les pido que guarden esta enseñanza en sus corazones de la misma forma en que yo lo he hecho y he querido compartirles. Aférrense fuertemente a la palabra de Dios, que nos invita a orar, a tener paciencia, a buscar una comunión constante con Él, a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Recordemos que la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento produce llanto, pero el arrepentimiento produce cambio. Entonces, ten conciencia que los frutos de la palabra de Dios van a brotar en tu vida de acuerdo a la receptividad que tengas, a que obedezcas a Dios, a qué tan dispuesto estás para obedecerle. Tenemos que tener un corazón dispuesto y preparado también para que sea tierra fértil. Oro a Dios, a Jesús, para que pueda encontrar en tu corazón un hogar donde habitar. Amén. Que Dios los bendiga.